Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el último video en donde vamos a ver la forma normal disyuntiva. ¿Sí? Yo sé que el nombre asusta un poco. Ustedes piensen, hay dos formas normales con las que vamos a trabajar. Una es disyuntiva y la otra es conjuntiva. ¿Sí? ¿Por qué los nombres? Bueno, la disyuntiva, que es la que vamos a ver en este caso, va a trabajar con la disyunción. La disyunción es el o, en inglés el or, y en lógica booleana el más. Entonces yo voy a tener que poder generar desde una función de inicio, de una función de origen, voy a tener que ir operando y haciendo diferentes pasos para poder llegar a una suma, ¿sí? Y esa va a ser la forma normal disyuntiva. Más adelante, seguramente en la otra clase van a ver la forma normal conjuntiva, que a lo que tenemos que llegar es a una multiplicación. ¿Sí? Acuérdense de conjuntiva, es equivalente al y en lógica y es el producto booleano en todo lo que es el álgebra de Boole. ¿Sí? Pero bueno, eso va a ser más adelante. Ahora vamos a trabajar con la disyuntiva, o sea, vamos a trabajar con el o también llamado or, que es equivalente al más. ¿Ok? Vamos a ver algunos conceptos antes de meternos bien en el tema. Acá veníamos hablando siempre de variables booleanas, ¿sí? Como x, y, z. Bueno, acá las variables booleanas se van a llamar literal, ¿sí? Una literal es una variable booleana o el complemento de esa variable booleana, como por ejemplo pueden ser x o el complemento de x. ¿Sí? Le estamos cambiando el nombre nada más. Y acá va a aparecer lo que se llama mini término, ¿sí? Básicamente un mini término es el producto booleano entre varias variables o varias literales, ¿sí? Y los ejemplos de acá abajo lo van a ver muy claro. Si yo tengo tres variables booleanas, x, o tres literales, x, y z, por ejemplo, x por y por z es un mini término. Complemento de x por y por z es otro mini término. X por el complemento de Y por el complemento de Z es otro mini término. ¿Sí? Es así de simple, es solamente una forma de llamarlo, de definirlo. Y justamente acá, ¿por qué llegamos a esto, no? ¿Por qué hablamos de mini términos? Porque justamente la forma normal disyuntiva lo que va a generar es el desarrollo de una suma de mini términos. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver cómo opera en un ejemplo. Vamos a tomar la función la función f con tres variables x, y z. La función es x más y por el complemento de z y lo que vamos a intentar hacer es hallar la forma normal disyuntiva. ¿Sí? Ustedes como ven acá, hay un producto, ¿sí? O sea, entre un primer término y luego un segundo término, nosotros vamos a tener que ir operando de diferentes maneras para que nos termine quedando una suma de mini términos, ¿sí? O sea, una suma de pequeños productos entre las diferentes variables. A eso es lo que tenemos que llegar, ¿ok? Para eso hay dos formas. Podemos hacerlo a través de la forma algebraica, aplicando las propiedades, desarrollando el paso a paso, ¿sí? Para este caso en particular, vamos a ir aplicando diferentes propiedades. La primera es la distributiva, ¿sí? Entonces tenemos x más y por el complemento de z. Si aplicamos distributiva, el complemento de z por x más el complemento de z por y, que es lo que tenemos acá. Luego le vamos a agregar un 1, la propiedad de identidad a cada una, ¿sí? X por 1 sabemos que es X y Y por 1 sabemos que es Y, ¿sí? Con lo cual no estamos modificando el resultado final. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos después a aplicar la propiedad de inverso para el 1. Sabemos que el 1 también se puede representar como la variable más el complemento de la variable, ¿sí? Y convenientemente vamos a usar eso con la variable y
en el primer término, porque fíjense que no teníamos y en el primer término, entonces hacemos aparecer la y acá, y en el segundo término no teníamos la x, entonces hacemos aparecer la x, ¿ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar distributiva de nuevo. Y nos va a quedar, fíjense que ya nos va quedando una suma de mini productos. Esos mini productos son mini términos, ¿ok? La suma de mini términos es nuestra forma normal disyuntiva, ¿ok? Pero todavía podemos seguir achicando un poquito más. Entonces, aplicamos propiedad de idempotencia, ¿sí? Porque fíjense que tenemos dos términos que son exactamente iguales, ¿sí? Con lo cual podemos asociarlo a la propiedad de x más x es igual a x. Con lo cual, si yo sumo esas dos cosas que son iguales, termina quedando esa misma igualdad, ¿sí? Una sola vez. Con lo cual lo ven acá abajo. X por y por el complemento de z, que serían estos dos mini términos unidos, y después este segundo mini término es este mismo de acá, y el último nos queda igual, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá abajo es lo que nosotros llamamos la forma normal disyuntiva. Como les dije hace unos minutos, hay dos técnicas dos métodos para poder llegar a esta forma normal disyuntiva. Uno es este, los que se sientan cómodos con trabajando algebraicamente pueden desarrollarlo así, de esta manera, y los que se sientan cómodos con las tablas de verdad pueden desarrollarlo aplicando esta otra técnica, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular todos los valores de f para todos los posibles valores de las variables x y z. Vamos a hacer una tabla de verdad. Y después vamos a sumar los mini términos correspondientes a las filas de la tabla en la que la función vale 1. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer la tabla de verdad. Tenemos tres variables. Acuérdense, cuando hay tres variables, la tabla de verdad va a tener 8 filas u 8 casos, ¿sí? Entonces, tengo los posibles valores de x, los posibles valores de y, los posibles valores de z. La función era x más y por el complemento de z, entonces voy a hacer una columna que sea x más y, otra que sea el complemento de z y otra que me refleje la función completa, ¿sí? Entonces voy haciendo los cálculos como si fueran las mismas tablas de lógica, ¿sí? Y voy llegando a cada uno de los resultados. En algunos casos me va a dar 0, en otros casos me va a dar 1. Pero acá lo que voy a hacer, presten atención a esto, es tomar los resultados que la función me da 1, ¿sí? Y en ese caso voy a armar los mini términos con esas variables. ¿Y de qué manera? Vamos a ver, acá abajo está el resultado, ¿no? Vamos a ver cómo se arman. Tenemos el primer mini término, que sería este de acá, porque la función dio 1 en este renglón. Entonces, x, ¿cuánto vale? 1. Perfecto, entonces ponemos x acá. ¿Y cuánto vale? 1. Entonces ponemos y. Z, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Pero no podemos poner z. Lo que queremos es convertir ese 0 a 1. Entonces lo que vamos a hacer es poner el complemento de z. Es decir, a la variable que tenga 0 acá, significa que está apagada. Tenemos que apagar la variable. En los otros casos va a estar encendida. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo mini término? Y busco el segundo caso en donde la función me da 1. Este de acá. Perfecto. Voy a ver las variables. X va a ser, x es igual a 1, con lo cual x va a estar normal, x va a ser x. Pero fíjense que y z están en cero, están apagadas. Bueno, hay que apagarlas con el complemento. Entonces tengo x por y, por el complemento de y, por el complemento de z. Ese es el segundo mini término. Y el tercer mini término es este que está acá, donde la función da 1 por última vez. Y la única que tengo prendida acá es la y. Y la x y la z están apagadas. Entonces, x y z van a ir con el complemento y va a ir normal y les queda de esta manera. Y fíjense ahora que el resultado que nos dio acá es exactamente el mismo que el que tenemos acá. O sea que independientemente de qué forma ustedes lleguen al resultado, la función
normal disyuntiva es exactamente la misma. ¿Ok? Pueden elegir cualquiera de los dos métodos, pero tienen que llegar al mismo resultado. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a hallar la forma normal disyuntiva de la función de dos variables, x e y la función es el complemento de x más y. ¿Sí? En este caso lo voy a hacer por tabla de verdad. Como son dos variables, tengo cuatro líneas. ¿Sí? Tengo todos los valores de x, todos los valores de y, el valor del complemento de x y el valor de la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Tenemos que buscar los casos en los que la función es igual a uno. ¿Sí? Primer caso, la función me da uno. Genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a traer las variables con el valor que tienen. Las dos están apagadas. Entonces, las dos las tenemos que poner con complemento. Ese va a ser nuestro primer mini término. Va a ser eso más los otros mini términos. Vamos a ver cuáles son los otros mini términos. Segundo caso, en donde la función me da uno, perfecto, y la tengo prendida, pero x está apagada. Entonces x va a ir con complemento y la y va a ir normal. En el tercer caso es cero, o sea que ese caso no lo considero. Y el cuarto caso me da uno, entonces ese caso lo voy a considerar. Acá las dos variables están en uno, las dos variables están encendidas, entonces no va a haber complemento. Van a ser directamente el producto de las dos variables. Y entonces, ¿qué me quedó acá? Me quedaron tres mini términos. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlos. Complemento de x por el complemento de y más complemento de x por y más x por y. Y esa es mi forma normal disyuntiva de esta función de acá arriba. ¿Sí? Son equivalentes. Son funciones que para valores de x y de y tienen el mismo comportamiento. Si una da 0, la otra da 0. Si una da 1, la otra da 1. ¿Le suena algo de lógica a eso? ¿Le suena a proposiciones equivalentes? Bueno, es lo mismo, pero con funciones booleanas. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a ver básicamente es cómo traducimos una función a un circuito. ¿Se acuerdan que habíamos visto en videos anteriores las diferentes formas de representar las operaciones? ¿Sí? Con el triángulo representábamos el complemento o el NOT. Con esta D representábamos el AND. Acuérdense que el AND tiene la D al final, por eso esto es el producto. Y después vamos a ver con la D que es más puntiagudita, ese es el OR o es la suma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo representamos la función o la expresión complemento de X por el complemento de Y en un circuito? Bueno, tengo primero la variable xy, ¿sí? Solamente la variable. ¿Por qué? Pues yo a partir de eso voy a empezar a transformarla. ¿Cómo la transformo? Y aplicándole las diferentes operaciones. A x le aplico el complemento, que sería el triángulo, ¿sí? Con el círculo. Y eso me da como resultado el complemento de x. Y con y hago lo mismo, porque yo necesito el complemento de y. Hasta acá perfecto. Tengo por un lado complemento de x, por otro lado complemento de y. Necesito multiplicarlo. Entonces, para multiplicarlo, utilizo el dibujito de la d y con eso llego al resultado de complemento de x por el complemento de y. ¿Sí? Es bastante sencillo en este caso que hay dos. Cuando son tres variables, ya se complica un poco más el diagrama. Pero lo que se intenta con esto justamente es poder representar y también simplificar en cuestiones de circuitos electrónicos, ¿no? De cómo funcionan estas variables booleanas. Vamos a ver el último ejemplo. En este caso tenemos el complemento de x más el complemento de y, ¿sí? O sea que va a ser muy similar. Vamos a arrancar con x y con y. Le vamos a aplicar la operación de complemento para obtener el complemento de ambas, pero después en lugar de usar la d del AND, del producto, vamos a usar el símbolo del OR o de la suma, ¿sí? Para que nos dé justamente como resultado el complemento de x más el complemento de y.
¿Se entiende? Bien, pónganse con la práctica. Ahí van a tener varios ejercicios que van a empezar desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, vayan viendo todo lo de la primera parte, llegando, digamos, hasta forma normal disyuntiva, inclusive, hasta esos ejercicios, y vean qué dudas tienen, ¿sí? Muchas veces esto lo van a entender bien, no les va a resultar complicado, pero cuando vayan a la práctica les van a surgir otras dudas. Hagan la práctica porque eso les va a ayudar a terminar de consolidar este tema en sus mentes. ¿Ok? Así que bueno, chicos, con esto terminamos la última parte de esta unidad de álgebra de Boole. Eh, repasen la teoría, repasen el apunte. Si tienen dudas, vengan a los videos para poder despejarlas y bueno, cualquier cosa lo vemos en clase de consulta. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.